Buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué bueno. Vamos a hacer un repaso de los 3 primeros estudios que hicimos. La idea es que el repaso lo hagamos todos juntos, así que si se acuerdan, sería bueno que ustedes vayan opinando también. Por ahí hay algunos chicos que creo que no estuvieron en todas las clases, así que creo que nos va a venir bien el repaso también como para que todos nos pongamos en el mismo peldaño. Habíamos arrancado a estudiar básicamente esta parte de la línea, que era la historia alfa de Israel espiritual, con la intención de conocer un poquito más en dónde había surgido, en dónde se habían desarrollado y la importancia que tenían los acontecimientos históricos externos para poder entender también cómo hoy van sucediendo las cosas y cómo es nuestro análisis con relación a los aspectos externos de la actualidad, que eso me parece lo relevante. Conociendo los aspectos externos del pasado podemos conocer o entender un poco mejor cuáles son los eventos externos del presente, ¿sí? Habíamos visto que en la etapa de 1798 a 1844 se fue desarrollando lo que fue el excepcionalismo americano, que constaba de tres puntos. ¿Alguien se acuerdan cuáles eran esos 3 puntos? Era una nación que había sido originada o que había tenido origen de una forma distinta. Exacto. Tenía una misión. Tenía una misión. Y esas dos cosas, ¿qué hacían? Que eran diferentes. Exacto. Básicamente era, la historia de ellos era diferente, el surgimiento como nación había sido diferente, tenían una misión específica y gracias a esos 2 puntos tenían un tercero que era que los hacía una nación diferente, una nación que especial, excepcional, que lo que hace, por ejemplo, hoy es ser lo que, si mal no recuerdo, Miriam dijo, la policía del mundo, ¿sí? Y eso básicamente es lo que hace hoy en día también Estados Unidos, ¿sí? Después vimos que todo estaba enmarcado a través de, o también estaba lo que fue la esclavitud, ¿sí? Que vimos que había finalizado en la 13ª enmienda que se había dado en 1865, que también es un marco importante para nosotros porque es lo que marca el punto en el medio de cuando se desarrolla la Iglesia Adventista como institución. ¿Cuáles eran los puntos importantes de la 13ª enmienda? ¿Alguien que se acuerde? Abolía la esclavitud. Abolía la esclavitud. A excepción Decía que de... es la excepción de crímenes debidamente procesados. Exactamente. Si vos tenías algún crimen, entonces podías ir preso. ¿Y qué pasaba si ibas preso? esclavos. Hacían trabajo. Exactamente, tenías trabajo forzado y el trabajo forzado era lo mismo que ser esclavo, ¿sí? Y cuando salías no tenías los mismos derechos. Exactamente, y eso que una de las cosas que habíamos visto es que esos derechos que fueron sacados, incluso desde 1865, por ejemplo, derechos de voto, hoy en día todavía siguen estando vigentes, ¿sí? Entonces, el hecho de que vos vayas preso te hace como un esclavo de por vida, porque ya no pasás a ser un ciudadano, porque el ciudadano lo que tiene como básico es derecho a voto, ¿sí? Bueno, y después de esto habíamos visto una cita, que era la cita de Elena de White, que no sé si se acuerdan, que lo que decía básicamente era, les recomendamos a los que están por ir a predicar al sur, que no utilicen las mismas herramientas que estamos utilizando acá. ¿Por qué? Porque todavía hay actos crueles que son manifestados a través de su celo religioso, o su celo religioso se manifiesta a través de actos crueles, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran algunos aspectos del celo religioso que habíamos visto? ¿Qué eran lo que ellos consideraban? Habíamos visto varios puntos. ¿Qué es celo religioso? Fanatismo. ¿Fanatismo? ¿En base a qué? Así dice el Señor. Exactamente, en base a una CIS, exacto, en base a una CIS del Señor, en base a la Escritura. Fundamentalismo. Exactamente, vos decís, no, la esclavitud todavía está vigente porque en los 10 mandamientos está expresado. Porque Pablo le dice a Filemón le dice a Onésimo, creo que era el nombre, que vaya y siga siendo esclavo de Filemón, ¿sí? O sea, devuelve el esclavo de Filemón. Entonces También es... habíamos visto en Levítico.
Exacto. Algunos pasajes en Levíticos que empieza diciendo así, habló el Señor o Jehová, entonces toman eso como que eso es palabra de Jehová. Exactamente, en capítulo 25 y 26 habíamos visto cómo, perdón, creo que era, sí, 25. No podían tener esclavos, pero solamente, o sea, solamente podían tener esclavos de los extranjeros. Exactamente, ¿y cuál era una de las cualidades esas que tenían esos esclavos? Que podían pasar de generación en generación, a diferencia de los del pueblo de Israel, que eran siervos, que ellos, exactamente, el año del jubileo, pum, volvían, eran libres y se les tenía que dar algo incluso, ¿sí? Por el trabajo, era un pago que se les daba, pero futuro. Pero habíamos visto que en 1865 no solamente se desarrolla la 13ª enmienda, ¿sí? Y que empiezan estos problemas con los presos que se empezaron a tener, principalmente ¿de qué color eran? ¿De qué raza? Exactamente, eran raza negra o indios también, ¿sí? Exacto. Después vimos entonces que la 13ª enmienda lo que hace es abolir la esclavitud. ¿Alguien se acuerda qué es lo que hace la 14ª enmienda? Da dos cosas. Uno era el debido proceso. El debido proceso y lo otro era igualdad de trato, ¿sí? Igualdad le voy a poner. La nacionalidad de la otra. La 15ª, ¿sí? Lo que hace es dar el derecho de voto, ¿sí? Y acá viene el tema de la nacionalidad, ¿sí? Por parte de, o sea, ya podían ser todos por nacionalidad tener derecho a voto, ¿sí? Pero en 1876 está el fin del periodo de reconstrucción. Si ustedes recuerdan, acá en 1865 termina la guerra civil, ¿sí? Americana, la guerra civil americana, que había comenzado en el 61. ¿Por qué había surgido la guerra civil? Por la esclavitud. Principalmente... Se quería abolir la esclavitud en un sector en el norte y en el sur no se quería abolir. Exactamente, estaba la unión contra los confederados, ¿sí? Los estados del sur, que eran los confederados, querían la esclavitud y decían que era un derecho constitucional, ¿sí? Porque propiedad. Exactamente, era un derecho constitucional, pero principalmente por que lo daba uno de los artículos, que era la sección 2, artículo 3 creo que era, que decía que cómo se iban a elegir los representantes. ¿Se acuerdan que de los representantes mencionaba las 3/5 partes del resto? Estaban los libres, A ver, voy a leerlo rápidamente solamente como para que tengamos una... Decía... los representantes y los impuestos directos se prorratearán entre los distintos estados que forman parte de la Unión de acuerdo con sus respectivos números, los cuales se determinarán sumando el número total de personas libres, incluyendo los obligados a prestar servicio durante cierto término de años, y excluyendo a los indios no sujetos al pago de impuestos, las 3/5 partes de todas las personas restantes. Y esas personas restantes habíamos dicho que eran los esclavos, ¿sí? Entonces, el sur decía que tenían por derecho constitucional la posibilidad de la esclavitud. Entonces se pelean el sur contra el norte, la unión contra los confederados, y en 1865 ganan la unión, ¿sí? Y empieza el periodo de reconstrucción. ¿Qué fue el periodo de reconstrucción? Y todos los desastres que habían pasado en la guerra y eso, reactivar el país. Exactamente. ¿Dónde se había desarrollado la guerra? Más al sur. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso también? En 1864 surge esta ley que decía que mientras que avanzaba el ejército de la Unión, cada uno de los esclavos que era tomado en ese momento pasaba a ser libre, ¿sí? Antes incluso de la 13ª enmienda, ¿sí? Entonces, y también sabemos esto porque ¿qué es lo que pasó? En el periodo de reconstrucción habían dejado de existir los esclavos y la reconstrucción era en el sur. Y ahora, ¿quién iba a hacer la reconstrucción si ya no había más mano de obra? Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer?
Inventar A crímenes. enjuiciar gente. Exactamente, a inventar crímenes, a enjuiciar a la gente para que ellos caigan presos y reconstruyan. Pero en 1876, si se acuerdan, hubo un acuerdo informal, por así decirlo, entre los republicanos y los demócratas, que dijeron, los republicanos le dijeron, nosotros nos quedamos con el poder nacional y ustedes se quedan con el poder estatal. Es decir, le ceden el poder estatal a los demócratas y ellos se quedan con el poder nacional. Y los demócratas toman el poder total de cada uno de los estados del sur. Entonces, Legislativo. ¿perdón? La parte legislativa. De los estados del sur. Y entonces ahí empiezan los que fueron llamadas las leyes de Jim Crow. ¿Se acuerdan qué eran las leyes de Jim Crow? Leyes de segregación. Exactamente, leyes de segregación, que lo que hacían era básicamente decir, unos entran por un lado, los otros entran por el otro, los de un color por un lado, los de otro color por el otro, tenemos vagones para uno, trenes para los otros y así. Iguales pero separados. Exactamente, iguales pero separados. Rompía con la protección igualitaria que brindaba la 14ª enmienda. Exactamente, rompe esto, ¿sí? La igualdad que proponía la 14ª enmienda. Ahora, se hace una ley, la ley 111 era, que era la ley donde los trenes podían ir por separado. Las personas que iban en trenes podían ir por separado, ¿sí? Mejor dicho, tenían que ir por separados. Entonces los blancos tenían un vagón y los negros los otros. Pero ¿por qué decimos que ellos, o por qué decían ellos que no rompían con la 14ª enmienda? Porque tenían los mismos servicios. Exactamente. O sea, la igualdad significa que vos tenés posibilidades de viajar en tren por ser blanco y vos tenés posibilidades de viajar en tren por ser negro. ¿Tienen igualdad? Sí, tienen igualdad. El tema es que las condiciones no eran muy buenas. Y viene el caso Plessy versus Ferguson. ¿Alguien se acuerda qué era el caso Plessy versus Ferguson? Era el de un señor Ujú. que era... Plessy. Claro, Ujú. que él viajó en un tren, se subió a un tren y se sentó en la parte de blancos porque él era blanco. Exacto. Pero resulta ser que había otra ley, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero si había alguien de raza negra en tu familia, vos eras considerado parte negro. Exacto. Era un octavo negro. Exacto. Octavo. La ley de una gota, ¿sí? Si vos tenías un octavo o un 16avo de tu familia era negro, o sea, uno de tus tatarabuelos o uno de tus bisabuelos era negro, entonces por más que tu piel era blanca, vos eras considerado negro. Entonces Plessy pudo ir y comprar el boleto. Cuando se subió, le dice al guarda, yo soy un octavo negro. Y fue y se sentó, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quería justamente era esa provocación. ¿Por qué? Porque era un caso donde él podía llegar a acceder a un boleto para blancos. Una persona para negra no podía. Entonces, cuando se sienta, lo meten preso, va al juicio de primera instancia contra Ferguson. Ferguson falla en contra del Estado, No, en contra de Plessy. a favor del Estado, en contra de Plessy, ¿sí? Y lo que hace es, les dice a la compañía, bueno, sigan separando, pero mejoren un poco las condiciones para la gente de raza negra, ¿sí? Entonces, Plessy y la comisión van al juicio ¿cómo es que se llamaba? A la Corte Suprema del Estado, que falla en contra, y van a la Corte Suprema Nacional, que también falla en contra de Plessy. Y este caso fue muy importante porque acá lo que se hace es constitucionalizar la segregación. Entonces, y como bien había explicado Esteban, todo lo concerniente a las leyes inglesas, cuando hay un caso que es fallo por la Corte Suprema, se forma una jurisprudencia y la jurisprudencia pasa a ser como lo principal para la toma de decisiones de los futuros jueces. Como un antecedente.
es el antecedente principal, va incluso es como la comprensión de la ley, ¿sí? Es lo más importante que tiene. Entonces, una interpretación que es fija. exactamente, que se vuelve fija, que se vuelve como una forma de dirigirse en cuanto a los otros juicios, ¿sí? Eso sigue avanzando hasta que en 1954 está el caso Brown versus Board of Education, que era el caso de la Junta de Educación, que eran 5 casos que se juntan para ir en contra del Estado porque tenían diferencias en las escuelas. Pero justo en esta escuela no habían diferencias específicas con las escuelas, con las escuelas de blanco y con las escuelas de negros. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál fue lo específico para que la Corte Suprema fallara a favor de Brown? Y fue este experimento que hicieron. Exacto. Que nosotros vimos el video después con respecto a los niños que le mostraban un bebé blanco, un bebé negro y le decían cuál era el malo, cuál era el bueno, cuál era el lindo, cuál era el feo. Y entonces se dieron cuenta de que realmente esto de la segregación generaba en las mentes de los niños, o sea, un trastorno psicológico. Exacto, ese fue el principal punto porque la Corte Suprema falló a favor de Brown. Y también la Corte Suprema, el juez, eran 9 jueces creo. Exacto. Y quería que sea unánime la decisión. ¿Y qué hizo? Lo que hizo fue justamente avanzó con el caso y fue explicándole a cada una de estas personas por qué era importante eso, ¿sí? Y por qué hizo que quería que sea 9-0, digamos. Para que quede otra jurisprudencia. Exacto, para que exista una jurisprudencia también fuerte, pero principalmente porque si hubiera fallado uno en contra, hubiera sido 8-1. Igual. Y las otras hubieran personas hubieran tenido la posibilidad de decir, bueno, no es tan importante como... Si uno falló en contra, es porque algo tiene que haber. Claro. Si uno falló en contra, entonces podemos excavar ahí. En cambio, si es 9-0, quiere decir que es listo, es definitivo. No hay posibilidades de refutar, por así decirlo, este caso, ¿sí? Pero este no fue el fin de las leyes Jim Crow, ¿sí? Tess marca el punto principal y ahora vamos a ver por qué. Sí, podría llamarse así, como la herida mortal de las leyes Jim Crow, sí. Pero después de esto habíamos dicho que las leyes Jim Crow finalizaron recién en el 65 con la ley de derecho de votos, pero antes estuvo la ley de derechos civiles. La ley de derecho de votos hasta el día de hoy se considera la ley más fuerte con relación a los aspectos civiles de Estados Unidos, ¿sí? Pero la ley de derechos civiles me resulta importante que estudiemos un poquitito, no vamos a estudiar mucho. Igual eso yo no lo vi. No, porque habíamos quedado hasta acá, ¿sí? Hasta acá habíamos llegado, estos solo los habíamos anotado y ahora vamos a estudiar un poquito estos dos como para finalizar las leyes Jim Crow y después de ahí vamos a pasar a otro aspecto. Bueno, la ley de derechos civiles que se salió, digamos, vigente en 1964, en verdad fue establecida o se hizo su primera presentación en el Congreso en 1963, ¿sí? Quien hizo esa presentación fue Kennedy, que la hizo en junio de 1963. ¿Pero qué le pasó a Kennedy? Lo mataron, exactamente. En noviembre de 1963 Kennedy murió. Entonces el vicepresidente, que era de apellido Lyndon Johnson, él manda al Congreso de vuelta la ley de derechos civiles porque a Kennedy le habían hecho como unas refutaciones. Entonces va al Congreso de vuelta por Johnson con esas mejoras y se falla a favor de esta ley de derechos civiles. Y es importante porque prohíbe la discriminación basada en raza, color, religión, sexo o nacionalidad, ¿sí? Y prohíbe la aplicación desigual de los requisitos de registro de votantes y la segregación racial en las escuelas, el empleo y los alojamientos públicos. Es decir, que ya no podía haber más discriminación y tampoco se podía hacer la segregación ni en las listas para votantes, ni en ni en las instituciones públicas, en los alojamientos públicos o en las escuelas o demás, ¿sí?
Pero me resulta interesante saber que esta ley de 1963-1964, que fue, vamos a decirle, la ley de 1964, fue escrita en su gran mayoría en 1875. ¿Sí? Y en 1875 se falló a favor. ¿Sí? Pero nadie, absolutamente nadie, la cumplió. Incluso, bueno, vienen después todo lo que fueron las leyes de Jim Crow. ¿Sí? Una de las cosas más importantes de esta ley, a mi ver, es que permite que el fiscal general de los Estados Unidos se una a demanda en contra de los gobiernos estatales. Es decir, que a partir de este momento, de la ley de 1964, que toma este principio de la ley de 1875, toma el principio de decir, bueno, a partir de ahora, el gobierno nacional, el fiscal general de los Estados Unidos, puede enjuiciar o ir en juicio también en contra del Estado, de un Estado, por ejemplo, del Estado de Texas, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante porque él se puede unir a una demanda en contra del gobierno, ¿sí? Si él considera que no se están cumpliendo esta ley o ¿cómo se llama? Las enmiendas. Porque ¿qué es lo que hace la ley de derechos civiles? La ley de derechos civiles viene a reivindicar la 14ª enmienda. ¿Sí? Entonces, la 14ª enmienda, que durante todo este proceso, que fueron casi 100 años, ¿sí? Durante todo este proceso la 14ª enmienda fue tirada al piso y aplastada, viene la ley de derechos civiles para reivindicar la 14ª enmienda y se vuelve a poner eso en el lugar que debería haber estado, ¿sí? Y después tenemos la ley de derechos electorales, que también la pone Johnson, ¿sí? Acá, fíjense que acá tenemos también un cambio, ¿sí? Un cambio de presidencia en el 63, que era una de las cosas que habíamos visto que en todos los marcos, o en casi todos los marcos que tenemos, tanto en la línea alfa como en la línea omega, hay una elección o hay una... sí, una asunción de presidente. Bueno, es importante, o sea, no sé, es interesante que estas leyes, tanto la ley de derechos civiles como la ley de derechos de voto, fueron después siendo modificadas como para que tomaran fuerza, ¿sí? Lo que brinda específicamente la ley de derecho de voto es que a nivel nacional, la sección 2 dice que prohíbe a todos los gobiernos estatales y locales imponer cualquier ley de votación que resulte en discriminación contra las minorías raciales o lingüísticas. ¿Cuáles eran algunas de estas prohibiciones, o mejor dicho, no prohibiciones, sino... ¿cómo era que se decía? Disposiciones, ajá. ¿Cuáles eran las disposiciones? No me acuerdo todas, pero o sea, tenían que cumplir ciertos requisitos, no me acuerdo cuáles. Algunas de esos requisitos que tenían que cumplir era que tenían... Exactamente, tenían que saber leer y escribir y comprender un texto, ¿sí? Después una de las leyes que decía era: tenés que tener un abuelo libre con derecho a voto antes de 1865. Entonces eliminaba la posibilidad a todos los que habían sido esclavos antes de ese periodo, ¿sí? Y después otra de las causas eran monetarias. Y no solo eso, sino que había blancos que eran analfabetos, pero como su abuelo votaba, entonces... Exactamente, porque una de las primeras cosas que habían hecho era alfabetización, tenías que ser alfabetizado, tenías que saber leer y escribir, y tenías que pagar un impuesto. Pero ¿qué pasaba? Había blancos que no sabían ni leer ni escribir, ni podían pagar el impuesto. Entonces, para que esos blancos entraran en la bolsa de los votantes, hacen esa ley. Sacan las otras y dicen: todos los que tengan abuelos libres antes de con derecho a voto antes de 1865. O sea, no había chance de que sea alguien de raza negra.
Esto me parece importante también. Dice que hay disposiciones especiales que se aplican solo a ciertas jurisdicciones. Una disposición especial básica es el requisito de autorización previa de la sección 5, que prohíbe que ciertas jurisdicciones implementen cualquier cambio que afecte la votación sin recibir la aprobación previa del fiscal general de los Estados Unidos o del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto básicamente? No todos los estados pueden poner normas o pautas de votación. Hay algunos estados que no lo pueden hacer, que tienen que recibir la aprobación del fiscal general o del distrito, ¿sí? ¿Quiénes piensan ustedes que son los estados que no pueden hacer eso? Los del sur. Exactamente. Los estados del sur, a partir de esta ley, no podían poner pautas para posibilitar a las personas a votar. Y otro de los estados es el estado de se me fue el nombre. De Alaska, ¿sí? Que no es del sur, pero que también requería autorización previa del fiscal general. Es interesante que esta se llamaba la fórmula de cobertura, es decir, había esos estados entraban dentro de lo que era la fórmula de cobertura, pero en el 2013 esta fórmula de cobertura se volvió inconstitucional. Entonces los estados vuelven a poder tener la posibilidad de limitar a las personas para votar. Eso fue una de las cosas que creo que estaba en la noticia que leímos hace 2 o 3 clases atrás. Y hasta acá, ahora sí, se terminan lo que son las leyes de Jim Crow. Vamos a volver un poco para atrás a lo que fue lo que habíamos definido recién como la herida mortal de las leyes de Jim Crow, que fue el caso de Brown versus Junta de Educación. ¿Y por qué vamos a volver a este punto en particular? Y ya lo vamos a pasar a la línea de arriba, digamos. Bueno, ¿por qué volvemos a este punto? Alguien en esta época dice lo siguiente: si el presidente del Tribunal Supremo, Warren, y sus asociados, Warren fue el que falló a favor en el caso de Brown versus Junta de Educación, dice: si el presidente del Tribunal Supremo, Warren, y sus asociados hubieran conocido la palabra de Dios y hubieran deseado hacer la voluntad del Señor, estoy bastante seguro de que la decisión de 1954 nunca se habría tomado. Las instalaciones deben estar separadas. Cuando Dios ha trazado una línea de distinción, no debemos intentar cruzar esa línea. Esto fue dicho en 1958, ¿sí? Unos años después. Acá. Exactamente. Jerry Falwell ahí. Él dice esto, dice que si hubieran conocido la palabra de Dios, hubieran deseado hacer la voluntad del Señor. Y eso no es más ni menos que qué, digamos. Exactamente, lo que hace Jerry Falwell es una manifestación de lo que fue el celo religioso, ¿sí? Entonces, en 1895, Elena White escribe esta cita hablando de lo que fue el celo religioso y dice que para esta etapa existen actos crueles que son la manifestación del celo religioso. Ya vimos qué es lo que significa el celo religioso y ahora podemos decir que en 1958 no sé de qué lado va. Sigue estando. En el 58 todavía el celo religioso sigue estando,
¿sí? Y lo más importante de todo es que este caso fue lo que vuelve a reavivar con mayor fuerza lo que es el celo religioso. Y por eso es que Tess marca tan importante este caso. Porque a partir de este caso, los protestantes, ¿sí?, de aquella época vuelven como a armar, a rearmarse, a tomar fuerza esto del celo religioso. Ahora, la pregunta sería si es interesante, ¿no? Bueno, vamos a verlo ahora. ¿Quién era Jerry Falwell? Falwell. ¿Quién era? ¿Alguien sabe más o menos? Un líder evangelista. Un líder evangelista. Perfecto. El director de la Universidad de Liberty Union. Perfecto. El director de una universidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa a partir de 1954? Jerry Falwell es un líder protestante, evangélico, protestante, ¿sí? Es pastor, exactamente. Líder protestante, que empieza a hacer qué junto con los otros líderes evangélicos. Sí, un poquito más adelante, ¿sí? Lo que empiezan a hacer es empezar a construir escuelas, ¿sí? Dicen, ok, si nosotros no podemos segregar en los colegios públicos, vamos a empezar a segregar en los colegios privados. Entonces se empiezan a construir, en esta etapa se empiezan a construir muchos colegios que eran como ministerios de las distintas iglesias, de las diversas iglesias, y en esos colegios sí se podía segregar porque eran privados, ¿sí? Piensen que todavía no llegamos a acá. Yo creo que me olvidé de decir es que acá está la reivindicación de la 15ª enmienda. Entonces, más o menos, en este periodo se empiezan a construir estas escuelas, que son escuelas separatistas, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que saber de Jerry Falwell es que él era primero de una denominación que se llamaba Fraternidad Bautista Internacional de la Biblia, ¿sí? Esa fue la primera denominación que Jerry Falwell tuvo. Y después él se pasó a otra denominación que fue la Convención Bautista del Sur. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la Convención Bautista del Sur ya nos hace entender, o sea, que exactamente, las raíces, ¿sí? La Convención Bautista era una sola y específicamente por temas de esclavitud se dividió en la Convención Bautista del Norte y la Convención Bautista del Sur. Entonces ya vemos que también hay acá, exactamente, ya va a tener un perfil, una orientación, ¿sí? Bueno, como decían, fue un pastor, televangelista y activista conservador. Fue el fundador de una mega iglesia de Virginia que arrancó con 35 miembros y hoy tiene más de 25.000, ¿sí? Y eso me parece sumamente importante. ¿Fundador de qué? De una mega iglesia, arrancó con 35 miembros y ahora tiene 25.000 miembros. ¿Se sabe de qué iglesia protestante pertenece? Sí. ¿Cómo se llama esa mega iglesia? La iglesia se llama Iglesia Bautista Thomas Rood. O sea, Bautista. Bueno, entonces, durante todo este periodo existen la creación de nuevas escuelas privadas, ¿sí? Pero en 1967, Jerry crea su colegio, o sea, su ministerio, su iglesia, crea como un colegio que se llamó Liberty Christian Academy, o qué sé yo. Academia Libre Cristiana. Academia secundaria. Exacto. Pero lo interesante es que un jornal, un diario,
había promocionado en 1966, o sea, un año antes de que se inaugurara, como una escuela sola para blancos. Una escuela para blancos. Un diario, ¿sí? Un periódico. Esto fue en el 66. ¿Y la Liberty decía que era solo para blancos o no? No, la Liberty no decía que era solo para blancos. Sin embargo, todos decían que era una escuela de segregación. ¿Sí? ¿Quién creó esa escuela? La creó Jerry Falwell. ¿Sí? ¿Al 66? Exactamente, a esta escuela, 67. En el 66 fue un periódico promocionando a la escuela que iba a abrir en el 67. Dice que es una escuela solo para blancos. ¿Sí? Pero esto también es interesante. Como ya es después de la ley de derechos civiles que obligaba a tener en cuenta la igualdad de la 14ª enmienda, solamente pudieron estar 2 años con esta segregación y después de 2 años tuvieron que sacarlas porque el Estado los empezó a presionar. Y en 1971 él abre la que fue la universidad, la que dijo Esteban. Liberty University. Ahí está, gracias Esteban por hablar en inglés. Miren qué cosa, ¿no? Porque esta universidad, que todavía existe hoy, en la actualidad tiene 110.000 alumnos, ¿sí? Tiene 15.000 alumnos de forma presencial y 95.000 de forma a distancia. Y quieran o no, esto es algo que no, o sea, la universidad o el lugar en donde vos estudies va marcando tus conceptos, tu ideología, ¿no? Bueno, una cosa que podemos destacar también de Jerry Falwell, este hombre fue claramente un racista, un homofóbico tremendo. Él estaba a favor de una campaña que se llamaba Salvemos a los Hijos, que le había promocionado una actriz no me acuerdo qué año fue, pero ¿qué pasaba? Resultó que los estados habían empezado a promover la igualdad también a favor de las personas homosexuales y homoafectivas. Entonces se levanta esta actriz y empieza a decir salvemos a los niños, ¿sí? Y Jerry y toda su iglesia empiezan a apoyar a esta actriz para que pueda juntar los votos y puedan ir a el Congreso también a hacer ¿cómo se llama? A la Corte Suprema, gracias, a la Corte Suprema digamos que la Corte Suprema falle en contra de la ley que estaba promoviendo los derechos iguales para los homosexuales, ¿sí? Jerry decía que con solo mirarte los homosexuales te quieren matar, o sea, decía todo el tiempo que los homosexuales te querían matar. Y una de las cosas que decía es que el HIV es un juicio de Dios en contra de la homosexualidad y también en contra de todos los que apoyaban la homosexualidad. Dice, con relación a lo que pasó en 9/11 del 2001, dice, realmente creo que los paganos, los abortistas y los feministas y los gays y las lesbianas que están tratando activamente de hacer eso una alternativa, estilo de vida, todos los que han tratado de secularizar a los Estados Unidos, les señalo con el dedo y les digo, ustedes ayudaron a que esto sucediera, hablando de la caída de las Torres Gemelas. Es decir, que le echaba toda la culpa al aspecto moral en cuanto a la caída de las Torres Gemelas. Pero ¿qué pasa? En 1974, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos revoca una exención que se le había dado a una universidad que era la Universidad de Bob Jones, que prohibía las citas interraciales a los negros, ¿sí? Y 2 años antes, esta universidad denegaba la entrada a personas de raza negra, ¿sí? Estamos hablando de 1974. Yo voy a
voy a dejar de que esto sea... de que esté alineado. Porque esto sí es importante. En el 71 entonces él hace la escuela, el colegio, en el 70... No, en el 71 la universidad, en el 67 el colegio. Y en el 1974 el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos revoca a la Universidad Beauchamp, no sé cómo se pronuncia. ¿Servicio qué? Sí, algo así como la FIP. El Servicio de Impuestos Internos. IRS. Exacto, IRS. Claro, básicamente les dice, ustedes pueden discriminar si quieren, pero No lo subsidian. no lo subsidiamos, le sacan el subsidio. Exactamente, eso es lo que hacen, ¿sí? Por eso las universidades son caras en Estados ¿Y por qué ellos pueden hacer esto? Justamente porque la Ley de Derechos Civiles del 64 decía en el título quinto, el sexto, que previene la discriminación por parte de programas y actividades que reciban fondos federales. Esto hace el título sexto de la Ley de Derechos Civiles. Y dice que si se encuentran un destinatario de fondos federales en violación a este título, o sea, que reciben del Estado, pero igual realizan discriminación, este destinatario puede perder sus fondos federales. Entonces, en 1974, esta universidad, por prohibir las relaciones interraciales dentro de la universidad, se le sacan la exención, ¿sí? Esto lo puede hacer el servicio, ¿sí? El Servicio de Impuestos Internos, porque la ley de 1964 se lo permitía. Ahora, por razón de esto, viene Jerry enojado, ¿sí? Y dice: en algunos estados es más fácil abrir una sala de masajes que abrir una escuela cristiana. Y él dice que él no se iba a morir, decía, yo no me quiero morir sin antes ver que todas las escuelas públicas vuelvan a formar parte de instituciones cristianas y sean adoctrinadas por cristianos, ¿sí? Eso no le salió bien porque él murió en 2007, ¿sí? Pero me resulta interesante que nosotros vemos como, bueno, acá terminó la ley de derechos civiles, listo, ya está, las leyes Jim Crow se acabaron. Sin embargo, este celo religioso avanzó mucho más para adelante. Y otro caso que fue de suma importancia es uno que de 1978. Esto fue en 1978 y este fue la gota que rebasó el vaso. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos en el 78, en 1978, sacó a todos los colegios que tenían membresía de solo blancos, le sacó todo lo que fueron las exenciones que tenían. ¿Sí? Y dice que este fallo despojó al Estado de exención de impuestos a las escuelas privadas totalmente blancas formadas en el sur, que habían surgido como reacción al fallo de la Corte Suprema de Brown versus of Education. O sea, acá le saca todas las exenciones. Ah, no fue en el 74. En el 74 le saca solo a Bob Jones, ¿sí? Y en el 78 le saca todas las escuelas que se formaron en este periodo que tenían solo membresía blanca. ¿Sí? Y como les dije, este fue el vaso que rebalsó el vaso. ¿Por qué? La gota que rebalsó el vaso. ¿Por qué?
porque hizo que principalmente los políticos pertenecientes al Partido Republicano, acá se quitó, digamos, esta exención, pero a partir de este momento, o por razón de esto, se empiezan a unir los que serían los políticos del Partido Republicano Con la mayoría con moral. cristianos de extrema derecha. ¿Sí? Entonces, por causa de esto, surge lo que fue en 1979, presidida por Jerry Falwell, la creación de El breakfast. mayoría moral. ¿Dónde se lo otro? ¿Sí? Entonces, en 1979 surge lo que fue la mayoría moral. Y la semana que viene vamos a estudiar, entonces, qué es lo relacionado, o qué es la mayoría moral, cómo surge, quiénes son las personas que lo integraban y cuáles fueron las decisiones que fueron tomando y si es que duró más de un periodo, si sigue estando vigente y esas cosas. ¿Vamos a orar?